Bones tardes, benvingudes i benvinguts a una nova jornada de l'Observatori Esportiu de Mallorca que organitza la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca. Avui el contingut serà espatlla sana i prevenció de lesions. Moltes gràcies per la vostra assistència. Vos recordam que abans d'acabar la jornada podreu participar d'un col·loqui, així com de les enquestes que tenim preparades per valorar l'assimilació dels continguts i la qualitat de la jornada. Volem agrair també la col·laboració del Connecta Balear Club Voleibol Manacor i del Club Voleibol CIDE, mitjançant la participació d'en Tiago Manole i de Naina Pons, respectivament. I, com no, agrair als ponents que avui ens acompanyen. La doctora Rocío Fraile Oliver, metgessa adjunta del Servei de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca, i en Ricardo Marco, educador físic especialista en redactació físico-esportiva. A més, volem agrair al nostre convidat estrella que entrarà en directe abans del col·loqui. Por cierto, si alguno de los asistentes, participantes, no entiende el catalán o el mallorquín, que hable ahora o calle para siempre. Y no tendremos inconveniente alguno en cambiar a castellano. Y ahora sí, comenzamos a la ponencia de la doctora Rocío Fraile sobre la anatomía de la espatlla y la síndrome de la espatlla dolorosa. Rocío, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias por vuestra Os invitación. dejamos con la ponencia de la doctora Rocío. Buenas tardes, soy la doctora Rocío Fraile del Servicio de Medicina Deportiva del Consell Insular de Mallorca. Vamos a hacer, como ha dicho mi compañero, pues un análisis acerca de la articulación compleja del hombro, ya que a las consultas de medicina deportiva vienen muchos deportistas y muchos ciudadanos aquejándose del dolor de hombro. Es una estructura muy compleja, entonces vamos a ir desgranando poco a poco todos sus componentes para que podáis entender no solamente el funcionamiento de la misma, sino que también podáis saber y podemos actuar en la prevención de sus posibles lesiones. Entonces vamos a ir analizando poco a poco esta estructura anatómica compleja, vamos a ir analizando todas las partes de la misma para ir entendiendo. Por un lado vemos que tenemos los huesos, tenemos también articulaciones, tenemos también ligamentos, músculos, tendones y bolsas. Iremos explicando poco a poco. Huesos, tenemos 4 huesos que conforman este complejo articular. Por un lado tenemos el húmero, un hueso largo de la parte superior del brazo. Tenemos también la escápula, un hueso triangular situado en la parte posterior de nuestro tórax, que tiene 2 eminencias, 2 protuberancias que van a ir saliendo a lo largo de la charla, que conviene que recordéis sus nombres, el acromion y la coracoides. Como otro de los huesos también importantes que intervienen en esta estructura articular, tenemos la clavícula, un hueso largo que nos va a unir la escápula con el esternón, otro de los huesos que participa en esta estructura. El esternón es un hueso plano que se localiza en la parte anterior de nuestro tórax. Como otro de los componentes también tenemos las articulaciones. Una observación: comúnmente se cree que el hombro es una sola articulación, cuando realmente son 4 articulaciones separadas que trabajan conjuntamente, otorgando a esta zona una gran movilidad. De hecho, la convierten en la articulación más móvil del organismo y, por tanto, una de las más susceptibles a lesión. Vamos a ver qué es una articulación. Una articulación le llamamos a nivel médico aquel lugar donde se van a unir 2 huesos, otorgando movilidad. Y decíamos que en el caso de la estructura articular del hombro tenemos 4 articulaciones. Vamos a ellas.
La primera articulación que nos encontramos es la articulación glenohumeral. Es aquella articulación, es decir, es aquel lugar donde va a confluir la cabeza del húmero con la zona de la cavidad glenoidea, que es una zona de nuestra escápula. Ahí tenemos una primera articulación que conforma este complejo articular. La segunda articulación que tenemos es la articulación acromioclavicular. Recordar que os decía que el acromio era una de las prominencias que tenía la escápula. Por tanto, es el lugar de unión entre una zona escapular y nuestra clavícula. Vamos con otra de las articulaciones, la articulación esternoclavicular, aquella articulación que se conforma entre el esternón y nuestra clavícula. Y tenemos una cuarta articulación, decíamos. Esta es una pseudoarticulación, porque desde el punto de vista anatómico no confluyen dos huesos, sino que son dos superficies musculares que se deslizan una sobre la otra. Pero también vemos que son cuatro, pues, las articulaciones que van a conformar esta compleja estructura. El analizar todos estos componentes para lo que realmente sirve es para que entendáis la complejidad de la estructura de la que estamos hablando. Estamos hablando de que hay huesos por un lado, de que hay articulaciones y que por otro lado nos encontramos también con ligamentos. Que los ligamentos son unas estructuras tendinosas que para lo que sirven es para unir los huesos entre sí, proporcionando estabilidad a nuestra articulación. Tenemos también en este espacio pequeño músculos y tendones. Los músculos, que son unas estructuras carnosas que para lo que sirven es para unirse al hueso, otorgándole estabilidad a la articulación, así como movilidad. Como complejos musculares importantes en nuestra estructura del hombro, tenemos sobre todo, y los que vais a oír porque son los que con más frecuencia se lesionan, el manguito de los rotadores. Un complejo muscular formado por cuatro estructuras musculares, cuatro músculos que van a otorgar movilidad a estas articulaciones. Cuatro músculos que, para que tengáis un poco el concepto, y no importa tampoco que os quedéis con los nombres, es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Cuatro músculos que otorgan movilidad a esta zona. Otro de los músculos implicados en esta compleja estructura es el deltoides, un músculo superficial que forma parte de la parte más externa de nuestro hombro, la zona de la hombrera. En esta estructura articular nos encontramos con más cosas, nos encontramos las llamadas bursas o bolsas, que son unos saquitos llenos de líquido que para lo que sirven es para evitar la fricción entre los diferentes componentes que nos encontramos. Deciros que la bursa más importante es la bursa supracromial, la que se localiza entre el acromion y el manguito de los rotadores. Nos encontramos también nervios, otras estructuras que también pueden lesionarse, que sirven para inervar los componentes de esta compleja estructura anatómica. Como veis, son muchísimos los componentes que tenemos en esta estructura articular y todos ellos susceptibles de lesión. Por eso veis que en un espacio tan pequeño, la cantidad de componentes que en un momento dado se nos pueden dañar y nos pueden provocar lo que nosotros en medicina conocemos por el nombre del síndrome del hombro doloroso. Un síndrome que recoge multitud de patologías, todas ellas con la misma disfunción. Hecha esta introducción anatómica, vamos a ir viendo cuáles son las posibles causas que originan una lesión en el hombro. Son muchas las causas que produce la lesión en el hombro, pero vamos a ir viendo por orden de frecuencia qué causas son las que con más frecuencia pueden lesionar nuestro hombro. Por un lado tenemos una causa traumática. La persona, en un momento dado, o el deportista, sufre un fuerte impacto en la articulación, ¿vale? Una caída,
un golpe contra otro jugador y nos puede producir una lesión en nuestro hombro. Otra de las causas también muy frecuentes es la causa inflamatoria. Esta causa está íntimamente relacionada con los movimientos repetitivos sobre la articulación y o el sobreesfuerzo de dicha articulación. Por tanto, podréis entender que los deportistas que utilicen con frecuencia el hombro tienen muchísimas posibilidades de lesionar cualquiera de sus componentes. Las zonas que más se inflaman o los componentes que más se nos inflaman son los tendones, que todos habréis oído las típicas tendinitis, o las bursas, que decíamos que eran unos pequeños saquitos de líquido que se localizan en esta estructura que se nos pueden inflamar produciendo las bursitis. Vamos con otra de las causas también muy frecuentes de lesión en el hombro, la causa degenerativa. Esto con la edad es muy frecuente que a medida que nos vamos haciendo mayores aparezca la degeneración propia de la edad en cualquiera de las estructuras de nuestro hombro. Pero también se ha visto que en los deportistas jóvenes también es una causa muy frecuente de lesión porque está íntimamente relacionado con los movimientos repetitivos y con el sobreuso de nuestra articulación. Otra de las causas, a pesar de que estas son las tres causas más frecuentes que nos van a producir una lesión en el hombro, tenemos la lesión tumoral, es decir, que esta persona presente un tumor en esta zona. Tenemos también las causas vasculares, las causas infecciosas, es decir, que haya una infección propia de la zona del hombro, ¿vale? Pero recordar que las tres causas que con más frecuencia nos van a lesionar nuestra estructura articular del hombro son la causa inflamatoria, la causa degenerativa y la causa evidentemente traumática en un deportista. Vamos ahora a ver cuáles son los factores que nos predisponen a nuestra lesión de hombro. Por un lado, tenemos los llamados factores intrínsecos, es decir, aquellos que solo dependen de nosotros, como puede ser la edad. A más edad, más posibilidad de lesión. Cuanto más mayores nos hacemos, más posibilidad de lesión, entre otras cosas por la posibilidad de degradación, de degeneración de los componentes que puede haber. Otro de los factores intrínsecos es el sexo. Se considera que las mujeres lesionamos con mucha más frecuencia el hombro que los hombres. Y otra de las causas que solo dependen de nosotros es nuestra antropometría. ¿Qué quiere decir? Pues son las alteraciones estructurales propias de nuestro hombro, que puede ser o un desbalance en las fuerzas de rotación o una disquinesia escapular, diferentes lesiones estructurales que os diagnosticará un médico especialista sin ninguna duda. Vamos ahora con los factores predisponentes para lesión de hombro que ya no dependen de nosotros, es decir, son factores extrínsecos. Podemos tener en cuenta que la superficie donde vamos a practicar el deporte puede provocar en mayor o en menor medida lesión. Sabemos que los pavimentos sintéticos, cuando se practica en el pavimento sintético, hay más riesgo de lesión por sobrecarga. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que no llevemos el calzado adecuado o que incluso nuestro material que utilicemos para esta práctica deportiva tampoco sea el adecuado. Unas condiciones ambientales extremas, no nos va bien ni el frío ni un calor extremo, porque se ha visto que predispone a padecer una lesión. Por otro lado, la técnica incorrecta, evidentemente los errores técnicos y la continua repetición de los mismos nos va a llevar a una lesión con frecuencia. La propia práctica deportiva, está claro que hay deportes que en un momento dado nos predisponen con más o menor medida a una lesión de hombro, en el caso de, por ejemplo, el vóley, a diferencia de lo que sería el fútbol en cuanto a la lesión de hombro. Podría ser también como factor predisponente la falta de estiramientos o la falta de calentamiento. Otra de las cuestiones también importantes es que hayamos hecho una rehabilitación inadecuada, es decir, que no respetemos los tiempos de incorporación al deporte post lesión. Estos serían un poco
todos los factores extrínsecos y intrínsecos que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar las posibles lesiones para en un momento dado actuar en la prevención. Vamos, como veis, son muchas las cosas que podemos hacer a modo preventivo para las lesiones de hombro y vamos a ir ahora analizando desde el punto de vista médico cuáles son las patologías que con más frecuencia nos encontramos en el servicio de medicina. Por un lado, tenemos la tendinopatía del manguito rotador o la mal llamada tendinitis del manguito rotador. Este cursa es una lesión del manguito rotador, ¿vale? Recordamos que el manguito de los rotadores era una de las estructuras musculares más importantes de nuestro hombro, donde, como todas las lesiones, generalmente las causas son las mismas. Puede ser una causa traumática, una causa inflamatoria o una causa degenerativa en mayor medida. Deciros que la clínica de esta tendinopatía del manguito de los rotadores cursa con un dolor en la parte superior y externa del hombro, que en un momento dado incluso irradia al brazo, a nuestra mano. Generalmente, y lo grave de estas lesiones es que además se exacerba por la noche. ¿Qué quiere decir? Que la persona, además de tener dolor, no puede dormir, ¿vale? Entonces, además de todo esto, se acompaña de una pérdida de la movilidad. Esta es una de las lesiones más frecuentes que seguro que los que habéis practicado deportes en los que la articulación del hombro interviene mucho, sabréis que habéis oído que alguno de vuestros jugadores o incluso vosotros habéis tenido esta tendinopatía del manguito rotador. Vamos con otra de las patologías también frecuentes. Una bursitis supracromial. Recordamos que la bursitis era esa bolsa de líquido que se localiza en la articulación para evitar que haya fricción entre los diferentes componentes. Es como si fuera una almohadilla, ¿vale? Una zona también muy susceptible a lesión. Se nos puede inflamar esta bursa. ¿Por qué causas? Pues por las mismas que hemos repetido hasta ahora. Puede ser una causa inflamatoria, una causa degenerativa o una causa traumática. La clínica, pues hay un dolor intenso al levantar el brazo, las molestias continúan siendo nocturnas, hay una inflamación y enrojecimiento en la zona y una debilidad muscular y una restricción al movimiento. Como duele tanto, la persona intenta no mover el brazo. Vamos con otra de las lesiones que también puede haber en nuestra estructura articular, que con frecuencia se lesionan, que es la lesión de uno de nuestros nervios, lo que se llama la neuropatía supraescapular, es decir, una lesión de uno de los nervios que pasan por esta comprometida zona, donde la causa también puede ser traumática en la mayor medida o incluso inflamatoria. Quiero hacer un inciso en esto. Vosotros pensar la cantidad de componentes que pasan por un espacio tan pequeño. Cuando se nos inflama uno, inevitablemente el que está por encima o el que está por debajo se va a inflamar igualmente. Por tanto, lo que en un momento dado puede ser una inflamación de un tendón puede complicarse también con una inflamación de la bursa y también, añadido, una inflamación de nuestros nervios, ¿vale? La clínica, repito, es igual que la de las otras patologías y la clínica aquí aparece un dolor muy intenso y la sensación que nos da es que el brazo está muerto. Vamos con otra de las patologías también frecuentes del hombro, el llamado el hombro del lanzador, una lesión en la cápsula articular. Esta cápsula articular lo que proporciona es estabilidad a la articulación. Por tanto, si se lesiona esa zona, vais a imaginar la cantidad de limitaciones en la movilidad que va a tener este deportista o esta persona. Esta lesión se llama el hombro del lanzador y efectivamente porque sobre todo se da en en deportistas que van a utilizar el lanzamiento, como puede ser el deporte del vóley o balonmano. ¿Vale? Otra de las causas, repito, aquí sí que puede ser una causa inflamatoria, ¿vale? Y esta inflamación producirnos también una degeneración de la zona. La clínica
Evidentemente, un dolor muy fuerte en la zona del hombro y una incapacidad para lanzar, así como una fatiga muscular. Como veis, las causas y la clínica de todas estas patologías es muy similar, porque una puede ser consecuencia de las otras. Todas estas lesiones necesitan de un diagnóstico y de un tratamiento por un especialista, porque si no, será una consecuencia nefasta para el deportista, incluso le puede llevar a la retirada definitiva del deporte. Para evitar este desenlace tan nefasto, debemos prestar mucha atención a las técnicas de prevención. Muchas gracias y doy paso a mi compañero. Bueno, muchas gracias, Rocío, por tu participación y por tu excelente ponencia. Muchas gracias. Acordaros, vos recordam que heu de prendre nota de cara al col·loqui que farem en acabar la jornada. Per tant, si teniu qualque consulta, qualque dubte, apuntar-la i després en el col·loqui farem torn obert de paraula. I ara, si vos pareix, donant pas a la següent ponència del nostre company Ricardo Marco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Él hablará sobre prevención en lesiones de hombro. Exacto. Así que Sí. os dejo con Ricardo. Muchas gracias. Muy bien, Rocío. Por la ponencia. Bueno, bienvenidos a todos de ahí desde casa. Es un poco raro estar aquí haciendo la presentación de esta manera, pero bueno, como tenéis el chat, podéis ir escribiendo alguna cosilla que se os vaya ocurriendo y después al acabar, pues como os han dicho, lo comentamos. Bueno, mi nombre es Ricardo, soy licenciado en Educación Física, me he especializado en redactación y cuando se me propuso esta charla, la verdad es que me apetecía mucho porque no es mi deporte y cuando una cosa no es mi deporte ni la controlo demasiado, lo que hago es buscar las referencias y la evidencia más actual sobre el tema, que en este caso es la prevención de lesiones de hombro en vóley, pero ya veréis que la adaptación a otros deportes también es muy clara porque al final los estudios son multideporte y veréis los datos que vamos haciendo. Vamos allá. Vale, como veréis, lo que vamos a tratar es 3 puntos claves de esta mini ponencia, de esta mini charla, que es el contexto, en qué prevalencia estamos, cuántas lesiones hay, de porcentajes estamos hablando. Valoraremos unos test muy sencillos. También el público o los que estáis ahí detrás supongo que tenéis perfiles totalmente diferentes y un poco la idea es dar test o pequeñas valoraciones que las podéis hacer en el día a día y sobre todo que os salten la atención de algo concreto para derivar, para prestarle más atención a algún deportista que tengáis. Y luego, por último, los programas de prevención, que es un poco el título de la ponencia, que es qué se puede hacer o si realmente se puede hacer algo con respecto a la prevención de lesiones de hombro y, si queréis, hablamos de la prevención de lesiones en general. Si se puede, existe esto de prevención de lesiones, se puede predecir lesiones. Ahora. Vale, empezamos un poquito con el contexto. Veréis esta diapositiva, estamos hablando de varios deportes, la mayor parte de los estudios son americanos, por lo tanto aparecen los deportes prioritarios o principales de allí. Abajo a la derecha de la diapositiva siempre veréis la referencia bibliográfica con el año y el autor principal. No hay una bibliografía final, pero como os pasaremos todo esto, pues las tendréis. Veis que el vóley es uno de los principales con un 40%, pero también balonmano, básquet está ahí en cerca del 40% de prevalencia de lesiones. Menos son otros, pero también los los círculos más grandes, más pequeños indican la muestra de ese estudio. Veréis que hay algunas muestras muy pequeñas, por lo tanto esto irá encajando con las conclusiones que se van haciendo en revisiones más actuales. Lo mismo con por cuántas horas hay una lesión y vemos que en el vóley es de 0,38, pero en otros es la única que puse. En otros, como el tenis, es muchísimo más. Características o cosas a tener en cuenta en las lesiones, en este caso la propiocepción. Muchos ya sabréis lo que es, o al menos os sonará. Una disminución en la propiocepción se ha relacionado con desequilibrios musculares e inestabilidades articulares, por lo tanto, eso indirectamente nos puede provocar lesiones.
Todo esto, lo del contexto que vamos viendo, también es para que luego lo encajemos. Es que vamos a hacer como una historia. Vemos el contexto, contamos la historia, vemos qué se puede valorar y vemos qué se puede trabajar para prevenir. Entonces hace un círculo perfecto de individualizar el contexto, individualizar la valoración, individualizar el programa de prevención. En vóley, concretamente, los atacantes y servidores de salto pues tienen más probabilidades, evidentemente son los que más estresan a esa articulación, y también se demostró en este artículo cómo la inestabilidad de core, de todo el core, ¿vale? Era más propensa a problemas de hombro. Uno de los test muy sencillos, o otra de las cosas que podemos valorar, es la asimetría en el coracoides que antes ha comentado Rocío, así por encima, sin entrar mucho en detalles. Vemos un nivel en este deportista, puro nivel de obra, ¿no? Y vemos como si lo colocamos exactamente en los puntos que se nos indican, podemos ver una asimetría. Con este simple test podemos ver, pues esto, si un punto está más asimétrico con respecto al otro, entonces ya nos indicaría un punto a tener en cuenta y sobre el que trabajar. Igual que el acortamiento de la zona de pectoral que puede provocar ese dolor de hombro. La flexión, ¿vale? He puesto el dibujito, me han puesto aquí muy bien para hacer esto. Y no, lo mismo. En este estudio, fijaros que el estudio es de 2010, se asoció que una restricción en la flexión de hombro, en el plano sagital, que es este, provocaba problemas de hombro. Pero veréis que esta generalidad de este estudio luego está un poco, entre comillas, en estudios concretos, por ejemplo, en el vóley, como por ejemplo este. Este estudio es la comparativa del otro. Siempre suelo poner cosas para que la cabeza os estalle, porque no va a ser una cosa blanca o negra, va a haber un montón de grises en las que hay que individualizar, y la idea es ser crítico con las cosas, ver un poquito hacia dónde van los estudios, de qué se está hablando, qué podemos hacer en nuestros equipos, qué podemos hacer con nuestros jugadores, y sobre todo individualizar lo máximo posible en la medida que se pueda. Este estudio concreto pues, vio como jugadores de softball, tenis o vóley. Softball es una especie de béisbol con una pelota grande, más o menos, es muy americano, y demostraron que en pretemporada, cuando valoraron el rango articular, no necesariamente se estaba asociado a lesiones, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo valorar los rangos articulares y no necesariamente me van a dar luego una lesión, no me van a predecir una lesión. Una cosa es prevención, otra cosa es predecir, y como vemos en el anterior, por ejemplo, en este caso sí que una flexión restringida vio cómo se asociaba con una mayor lesiones de hombro. Todo dependerá del estudio, cómo se ha hecho. Por eso hay muchos sesgos y cada uno que se lo aplique un poco a su deporte, que seguramente será el más conocedor de cómo es el deporte y sus jugadores y sus características. Deportes en los que constantemente vamos por encima de la cabeza, como por ejemplo el vóley, como por ejemplo el tenis, balonmano, pues evidentemente aquí se produce una sobresolicitación constante de la articulación del hombro, por lo tanto una rotación externa aumentada y una rotación interna disminuida. Esto está mal, pero es error mío. Los problemas las deportistas que tenían problemas de RUM, en este caso, en este artículo, sí que se vieron como que se lesionaban más que los que no lo tenían. En este caso, en este estudio, lo que se valoró es el rango articular en rotación interna y en rotación externa, ¿vale? de este jugador en camilla. Estoy así mal colocado, pero bueno, da igual. Rotación interna y rotación externa, y sumaron ambos lados. Lo que se nos viene a decir es que la suma de los dos no debe ser de más de 5 grados, de los dos lados. Rotación interna y rotación externa, imaginemos que suma 100, en el otro lado, si sumase 90, podríamos decir que el otro lado tiene una diferencia total de RUM mayor de 5 grados, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta ese lado con menos rango de movimiento. Factores de riesgo y cómo podemos hacer para valorar. Estos 4, y se pueden hacer millones, estos 4 tests que veis aquí, son los que yo he puesto aquí porque creo que son fáciles de hacer, sencillos de buscar y los nombres no son fáciles, pero los tenéis ahí y los podéis ir viendo, ¿vale?
Uno de los primeros, y antes os he dicho que una de las cosas más importantes es generar un puzzle, crear una historia de la lesión, crear una historia de vuestros deportistas lesionados y a partir de ahí tener en cuenta muchas cosas. ¿Por qué pongo lo de la lumbar aquí? Porque es un test clásico para valorar el tema lumbar, lumbopélvico, y como en la primera diapositiva hemos visto como un déficit en el core nos puede provocar una lesión de hombro. Por lo tanto, es ver un poquito más allá del hombro y valorar todo lo que puede rodear a las lesiones de hombro, entre ellas esto. Es un test muy sencillo que se vio que unos 198 segundos, y si no lo habéis hecho nunca, 198 segundos de aguantar esta posición es bastante, de ausencia de dolor lumbar, es mucho. Los deportistas evidentemente lo van a aguantar bastante bien, entiendo que lo aguantarán bien, pero lo podéis probar, es bastante sencillo de hacer. Eso, más de 198 segundos, predijo o preveó, no sé cómo decirlo, la ausencia de dolor, ¿vale? Esto se valoró en chicas, así como otros estudios únicamente se valora en chicos, en este caso se valoró en chicas. Otro de los estudios para valorar la lumbopélvica, ese control lumbopélvico era tenernos en 90 grados, las piernas 90 grados, mira, aquí, ¿vale? No estaba en 90 grados y poquito a poco iba bajando así en esta posición en la que está. Se valoró cuando se empieza a arquear la lumbar, es otra de las cosas que es fácil de hacer en vuestros equipos con vuestros jugadores y jugadoras, y cuando se empieza a arquear, ese es el momento de tener en cuenta el ángulo. Un ángulo de 0, que es completamente plano, hasta 45 grados, era positivo. Que el arqueo de la lumbar comenzase muy temprano nos podría indicar un pobre control lumbopélvico. Por lo tanto, a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, no significa que vayamos a tener una lesión, pero si vamos cogiendo papeletas de lumbar, papeletas de rotación interna, rotación externa y diferentes papeletas de diferentes test que vamos haciendo, pues nos va aumentando el riesgo de algo, ¿no? Que luego puede ser que no lo tengamos. Otro de los test clásicos es, que lo podéis hacer en casa, ya que os tengo ahí, es tocar por detrás uno y otro, ¿vale? Como veis en la foto. Si toco es asimétrico, si no toco es asimétrico. Si llego con un lado y no llego con el otro, pues es tenerlo en cuenta. ¿Qué rotación hago mejor? ¿Qué rotación hago mejor? Tanto por rotación interna y externa, y ver un poquito bueno, pues qué está mejor. Si no llego a tocarme los dedos más de 5 centímetros, lo consideramos negativo. Si hay asimetrías entre los brazos en rotaciones, también lo consideramos negativo, y por lo tanto es una de las cosas a trabajar. Se cree que esto puede desencadenar en un impingement, o en un impingement de hombro, en un pinzamiento, y demasiada, la parte más de allá, ¿vale? Demasiada flexibilidad nos podría indicar que hay poco control y poca estabilización de eso, por lo tanto tampoco es muy positivo, ¿vale? Gente que tiene demasiada laxitud o demás, si no hay control, pues tampoco es positivo. Otro de los test que es súper sencillo de hacer, los que os dedicáis al mundo del deporte seguro que habéis visto una empresa que hace esto, ¿vale? Esto lo hacéis con cinta aislante, lo podéis comprar con cinta aislante, yo lo hago con cinta aislante y es súper sencillo de hacer. Veis que la persona pone la mano como si estuviese haciendo una plancha y toca en diferentes direcciones, como veis aquí, en medial, en superolateral y en inferolateral. Ver las fotos y simplemente fijaros a qué se refiere cada una. Y luego nos han indicado la norma. La norma es esos valores normativos de gente sana que consideran a partir de ahí. ¿Qué hacen más? Mejor que no. Pues tendremos en cuenta que tanto la movilidad como la estabilidad de esa articulación hay que tenerlo presente en este deportista. Puede ser que un brazo sea y el otro brazo no lo sea. Por eso es interesante hacer ambos brazos, siempre. Creo que vamos más o menos bien de tiempo y empezamos con los programas preventivos. Una vez que hemos hecho el contexto, ya sabemos que todos los deportes que van por encima de la cabeza tienen gran probabilidad de padecer lesiones, también por las horas. Mira, voy a hacer un paroncillo aquí, porque creo que vamos bien. Que veía, por ejemplo, un estudio antes de resonancias magnéticas en deportistas de élite, en este caso era de vóley, que no tenían síntomas, y prácticamente de los 27 de resonancias magnéticas, el 80 y pico % tenían algún tipo de lesión y alguna lesión bastante grave. Lo digo porque, aunque no tengamos síntomas, es importante hacer los programas preventivos, hacer los programas de valoración, más que nada
porque es un tema de salud. Habrá muchos deportistas de élite a vuestro cargo o estaréis deportistas de élite, pero al final, cuando tengáis 50 años, seguís siendo personas, hayáis sido o no deportistas de élite, y vuestros hombros son hombros. En este artículo de 2017 os podéis, no me la he bajado, ya lo confirmo, que es una aplicación que se hizo expresamente para este artículo, y lo que se trabajaba era un programa de prevención. Está en alemán o en holandés. No me lo he bajado porque había comentarios muy malos y no he querido bajármelo, pero para que veáis un poco que hay interés en trabajos de prevención a nivel de aplicaciones, y que esas aplicaciones luego provocan estudios científicos como este. En este artículo lo que se hizo es un programa de 15 minutos dividido de esta manera. Los 2-3 primeros minutos era un calentamiento cardiovascular, luego trabajaba en ese core, que es importante, que ya lo hemos visto, es un trabajo de prevención de rodilla, que también es importante en este caso en vóley, y también un trabajo de prevención de hombro, esos 4 o 5 minutos, sobre todo prestando atención a la rotación externa y con gomas elásticas. Yo quiero, más allá del protocolo, quiero que os tengáis en cuenta lo de los 15 minutos, ¿vale? Otra de los que me pareció curioso, que de verdad no tenía ni idea, cuando me puse a buscar programas de prevención en vóley, me encontré el FIFA One Plus Shoulder. Si alguno conoce el FIFA Plus de Warnap, que es de un calentamiento que la FIFA ha propuesto como prevención de lesiones, ha hecho muchos estudios y ha visto que sí, que previene lesiones. Esto se ha aplicado a otros deportes, pues lo mismo ha hecho con los porteros. Los porteros les aplicaron esto. Y lo mismo se ha cogido en otros deportes, como por ejemplo el vóley, y han cogido ese FIFA Plus de porteros y lo han aplicado en sus respectivos deportes. Por lo tanto, creo que es una herramienta muy, muy chula, porque al fin y al cabo son lesiones de hombro, y luego que cada uno se las adapte. En este caso se vio como aplicando este programa de 11 Plus Shoulder se mejoró la estabilidad, pero no quiere decir que se redujeran las lesiones de hombro, porque como veis por ahí pone puede contribuir a una reducción del riesgo de sufrir. Hay que hacer más estudios en este sentido porque veis que es del 2021, que es del año pasado. Hay que hacer más estudios para ver si realmente haciendo concretamente se nos pueden reducir las lesiones, porque puede ser que mejoremos la estabilidad, pero quizá no otras cosas, o da igual, o no funcione. También quiero que os quedéis con este caso, con que son 20-25 minutos de calentamiento, con la misma estructura del anterior, más o menos, con varios niveles de fuerza en cuanto a las bandas elásticas, en este caso, y que son 3 veces por semana. Quedaos con eso. Ejercicios salen aquí, como los tendréis y lo podéis buscar. Veis que hay un poco de todo: movilidad, rotaciones, gomas, en diferentes rangos de movimiento, mucho trabajo de core, ¿vale? Y otro de los programas de prevención, y esto es porque si cada uno le quiere hacer un QR, lo podéis hacer perfectamente. Lo voy a pasar, pero si es de Oslo, Oslo tienen hay un grupo de investigación muy bueno de trauma e hicieron este programa concretamente de prevención. Porque lo que podemos hacer con esto, y este es de balonmano, pero lo han hecho generalizado, lo han generalizado como Shoulder Injury Prevention. Si cogéis un poquito de cada uno de los programas y lo adaptáis a cada uno de vuestros casos, puede ser muy interesante. ¿Qué tiene de bueno este programa? Que son solo 5 ejercicios. Esos 5 ejercicios se hacen 3 veces por semana y se repiten lo que pone ahí. Cada semana, por ejemplo, aquí estáis viendo, de la semana 1 a la semana 6, el ejercicio 1 es este. Y te lo explica y cómo hay que hacerlo. En el ejercicio 2 es otro, ¿vale? Y te lo explica y hay que hacerlo. Y esto se hace previo al entrenamiento. Y como veis, el color verde es de la semana 1 a la 6, el color naranja es de la semana 7 a la 12, me parece que es, y a la 12, y de la 12 a la 18. Cada semana, cada bloque de semanas grandes, hay que cambiar de ejercicios. A mí me parece un poco aburrido el estar, por ejemplo, 7 semanas haciendo el mismo ejercicio. Yo iría variándolo según el nivel de cada uno. Pero lo que me interesa de este programa es que solo son 5 ejercicios que hay que hacer previos al entrenamiento y que no dura más de 10-15 minutos, como pasaba con el de FIFA, más o menos. ¿Vale? Y un poco para acabar de ver esto, lo que os he dicho que tuvieseis en cuenta era porque una de las cosas más importantes en todo programa de prevención es ser constante. La constancia
de 3 veces por semana haciendo esto es lo que nos va a hacer que esa prevención nos sirva o no nos sirva. Cuando se presentan estudios, son protocolizados. Si hacemos un protocolo durante una semana y valoramos, no nos va a surtir efecto. Por eso los programas de prevención tienen que ser muy educados tanto en cuerpos técnicos como en niños, padres, y que todos entiendan de la importancia de ser constantes y de por qué debemos hacer un programa de prevención, aún sabiendo que el riesgo es posible que reduzcamos, pero aún sabiendo que se pueden producir lesiones porque el deporte, ya vemos que el porcentaje es muy elevado. Y sin más, pues nada, que de verdad que muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar ahí, y cualquier cosa hablamos ahora todos juntos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante A vosotros. la ponencia. Me ha parecido un llamativo interesante que los estudios, la mayoría son bastante actuales, Ujú. de 3-4 años para atrás, o incluso de un año para atrás. Y luego la visión global de otros elementos que pueden estar implicados en la lesión del hombro, no solamente ceñirnos a la articulación, sino que hay elementos que se pueden trabajar y que también acabarán influyendo. Así que enhorabuena por la ponencia. Muchas gracias. I bé, ara, a continuació, una vegada que ha acabat la seva ponència en Ricardo, veurem un parell de vídeos. Primer veurem un vídeo d'en Thiago Manole, jugador de Superliga masculina del Conecta Balear Club Voleibol Manacor. Primer, abans del vídeo, vull donar les gràcies a l'entrenador, en Lluís Enric Molada, per la seva col·laboració i la seva ajuda en la gravació d'aquest vídeo d'en Thiago. Així que, si vos pareix, primer veurem el vídeo d'en Thiago i en acabar aquest vídeo, tot d'una, veurem el vídeo de Naina Pons, jugadora del Club Voleibol SIDE. Així que, donant pas. Thiago, ¿qué tipo de lesión tuviste en el hombro? Bueno, como llevo muchos años jugando vóley, tengo una presión al nervio, justo el nervio que cruza la articulación del hombro y así no deja pasar estímulos para el músculo y el músculo se atrofió. Y bueno, ya no tengo más. Thiago, ¿cuál fue el proceso de rehabilitación del hombro que se atrofió? Bueno, hace un par de años que estaba muy mal, estaba muy débil el hombro y el proceso fue un proceso muy lento de acompañamiento médico y luego un par de ejercicios muy específicos en el gimnasio y con medicaciones y todo. ¿Nos podrías dar algún consejo, ¿no? para prevenir pues, el dolor en el hombro o jugar con el dolor? Bueno, primero de todo tener una buena prevención, pre-partido, pre-entreno, porque bueno, no solo pre-partido, los entrenos es muy importante, tener el cuidado de estar, bueno, el hombro activado, ¿no? La espalda, hombro, el conjunto todo bien activado para que no tenga una carga muy alta con el frío, y esto ya ayuda mucho. ¿Y para volver a la práctica deportiva haces algún tipo de ejercicio? Sí, bueno, yo tengo una rutina diaria, antes de los entrenos, hacer algunos ejercicios para calentar, antes del gimnasio, muy importante hacer ejercicios para calentar también, ejercicios específicos de rotación externa, por ejemplo, un ejercicio que necesito mucho, mantener la espalda bien fuerte también, es uno de los ejercicios que tengo que poner en mi rutina diaria, y bueno, esto. ¿Qué ejercicios haces normalmente, no? ¿Haces trabajo con gomas, TRX? Sí, gomas, TRX, con pesas, trabajos preventivos, justamente en el gimnasio mismo, con la barra y todo. Y también haces a veces ejercicios isométricos, ¿no? Del hombro. Sí. Haces con isométricos con peso, isométricos con goma, isométricos, bueno, planchas y todo esto. Bueno, què tal? Tot bé fins aquí? Si teniu qualque dubte, qualque pregunta, podeu aprofitar aquest xat i després veurem les vostres preguntes, dubtes i tot això.
Després d'aquest vídeo, i vull tornar a donar les gràcies a en Lluís Enric, veurem un vídeo de Naina Pons, jugadora del Club Voleibol Sí de Superliga Femenina 2, jugadora formada a la pedrera del Club Voleibol Solle. I donem pas a aquest vídeo. Tiago, ¿qué tipo de lesión tuviste en el hombro? Bueno, como ya Hola a tots i totes, soc Naina Pons, jugo a vòlei i sóc aquí per explicar-vos un poc la meva experiència en quant a lesions d'ombro. Realment no n'he tingut cap mai, però sí que sempre he tingut bastantes molèsties degudes a la sobrecàrrega, perquè en el vòlei, per exemple, fem molt aquest gest, això ràpid, i moltes vegades, i a la llarga, pues, acabes tenint petites descompensacions, contractures, i si no se descarrega, si no se fa feina, se fa una bolla i el problema se fa més gros. Per això jo, quan vaig començar a tenir aquests problemes, anava al fisioterapeuta perquè me descarregués l'esquena, perquè me descarregués l'ombro, però després, abans de cada entreno, feia exercicis de prevenció de lesions. Per exemple, jo agafava una goma, me posava un espalo de vòlei o una espatllera o qualsevol cosa, m'agafava i començava a fer exercicis. També em fa d'altres, per exemple, que me fa aquest. També aquest, per exemple. Amb mancornes també se poden fer bastants exercicis que van encaminats a començar a calentir les espatlles, però també a posar-les una mica més fortes. I tot això està molt bé, sempre i quan després, quan acabis l'entreno, estiris. És important encalentir, però també estirar. I bé, tots els exercicis de gomes n'hi ha moltíssims i també va un poc en funció de la persona. Per exemple, una altra que me va molt bé és aferrar-me a l'espatllera i estirar. I ficar l'espatlla cap endins. Perquè quan faci aquest gest, l'espatlla no se'n vagi, sinó que quedi com subjecte a l'esquena. Això és un altre. I també una cosa que vull destacar és que s'ha de tenir molta consciència damunt del seu propi cos. Jo, per exemple, estic fent un exercici, però les espatlles sé on són, no se me'n van així, no tinc consciència sobre el meu cos. I bé, això és tot i espero que us hagi... I bé, després d'aquest vídeo, moltes gràcies, Aina, per la teva col·laboració. Tenim ara el plaer de donar pas en directe a Juan Diego García Díaz, llicenciat en Educació Física per la Universitat de Granada, entrenador principal de l'equip de Superliga Femenina Sanaya Libis La Laguna de Tenerife, perteneciente al Club Voleibol Aris, i entrenador assistent de la selecció espanyola absoluta femenina, amb un ampli currículum esportiu que li ha portat per diferents llocs de la geografia espanyola i estrangera. Ell ens parlarà de lesions d'espatlla més freqüents, viscudes dins els seus equips, casos reals tractats i com fa la prevenció d'aquestes lesions. No sé si tenim a Juan Diego ja... Recordeu-vos d'apuntar les vostres dubtes, preguntes. Després d'aquesta intervenció d'en Juan Diego obrirem un torn de paraula i podreu fer les vostres preguntes als ponents, a en Juan Diego, i estarem encantats d'atendre les vostres consultes. Estem esperant poder contactar amb Juan Diego. Tenim un petit problema tècnic. Ya lo tenemos.
Juan Diego. Juan Diego, ¿estás por ahí? No, ahí está Juan Diego, no lo veo. Lo tengo que ver, lo tengo que ver. Digo Bueno. oídos. Cuestiones del directo. Hola, Hola Juan Diego, ¿me oyes? No oye. Ahí lo veo. ¿Me oyes, Juan Diego? hola. ¿Me oyes? No, No me oye. Bueno, no tengo audio. lo vemos. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí, yo te Ahora. oigo. Ahora lo tenemos. Sí, ¿Nos oye? ¿Lo buenas vemos? tardes. Perfecto. Bueno, antes de nada, felicitarte, Juan Diego, por la consecución de la Copa de la Reina obtenida en Lugo en febrero. No pude ir, sabe fatal, me la perdí. Por el subcampeonato de la Challenge Cup, que se obtuvo en marzo. Y bueno, porque estáis a un paso de ganar la Superliga Femenina. Habéis ganado los 2 primeros partidos contra Gran Canaria Urbaser, equipo que entrena a tu amigo y compañero de selección Pascual. Así que antes de nada, sensaciones de cara al fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me has dicho, por la invitación a poder compartir un ratito más de voleibol. Ya sabes que me gusta mucho hablar de esto. Y bueno, las sensaciones son buenas. Ahí hace un ratito he llegado de entrenar y el equipo está bien, lo veo bien. Y yo creo que nos espera un fin de semana apasionante. Genial, bueno, mucha suerte, ya te veré y celebraré desde la distancia el campeonato y lo sentiré mucho por Pascual, pero bueno, ¿quién de fe? Uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Entramos en materia, que si no, como empecemos a hablar de vóley, esto no acaba. A ver, lesiones más frecuentes que hayas podido vivir en los equipos diferentes que has llevado, tanto aquí en España como en Perú, en selecciones. Bueno, yo creo que una de las lesiones más recurrentes, las diferentes lesiones que pueden ocurrir del manguito de rotadores, incluso también la inflamación de la corredera bicipital del húmero, ya que bueno, sometemos a un trabajo de muchísimo estrés a esta articulación. Y normalmente es eso sobre lo que más se suelen quejar los jugadores o las jugadoras. Vale. ¿Y algún tipo de prevención o cómo trabajé la prevención en estos casos? Antes de que se produzca la Nosotros lesión. Sí, lo primero que se hace es un examen por parte del cuerpo médico, de fisio, del jugador, de la jugadora, para ver cómo está la articulación antes de empezar. En base a los resultados obtenidos se pauta un trabajo individualizado para él o para ella, que normalmente se lleva a cabo antes de las sesiones de entrenamiento, o bien la sesión de la mañana o bien la sesión de la tarde, dentro de las rutinas individuales. Cada jugador, cada jugadora, nosotros en selección, cada jugador tiene una ficha de ejercicios que tiene que hacer, dependiendo de la semana, pues tocan unos u otros, pues, bien de hombro, bien de rodilla, cadera, tobillo, pie, y en base a eso trabajamos diariamente. Este año nosotros en el club, por ejemplo, hemos hecho unas fichas comunes según la articulación y según la jugadora, pues la jugadora cogía sus fichas antes de empezar el entrenamiento y hacía sus ejercicios. Evidentemente, cada X tiempo y según lo que iban indicando el fisio, íbamos cambiábamos el tipo de ejercicio para poder aportar un estímulo diferente a la articulación. Y así es como hemos ido intentando minimizar los riesgos que, como bien dijo el ponente anterior, al final el riesgo existe, el deporte de alto rendimiento no es saludable, pero tenemos que intentar que sea lo más saludable posible dentro de lo poco que lo es. Vale. Una curiosidad. Bueno, el Club Voleibol Aris tiene una importante tradición en el mundo del voleibol a nivel nacional, ¿no? A nivel de cantera, ¿tenéis pautado también rutina en cuanto a prevención de lesiones de hombro? O sea, el trabajo o las rutinas que se hacen, aunque me has comentado que es bastante personalizado en el equipo de Superliga, ¿se hacen las mismas en junior, en
categoría cadete, juvenil, infantil? La propuesta del club, este año no estoy tan al tanto, pero el año pasado sí había uno de los entrenadores que es de profesión fisioterapeuta y sí había pautado ciertos ejercicios genéricos a nivel preventivo, que de hecho están pegados en la pared del pabellón, las diferentes paredes, porque la cantera entrena con 4 redes de manera simultánea, para que los chicos y las chicas cuando llegasen pues pudieran hacer los ejercicios que tocaba en ese periodo de tiempo en el que estamos. ¿Qué ocurre? Esto lo hacen si llegan antes de tiempo, porque como bien sabemos el tiempo de entrenamiento en las categorías bases no es el que quisiéramos, es un poquito menor y evidentemente pues los entrenadores lo que tendemos es a hacer un mayor volumen de trabajo con balón. Vale. Y la última pregunta. ¿Te ha ocurrido en algún equipo o en la selección conocer de cerca algún caso de jugadora? Pues sobre todo, o sea, yo sé que has entrenado durante un periodo de tiempo masculino, pero sobre todo femenino. ¿Te ha ocurrido de alguna jugadora que haya tenido que abandonar la práctica deportiva del voleibol a raíz de una lesión de hombro? ¿O conoces el caso de alguna jugadora con proyección que le haya supuesto un problema? Bueno, de hombro exactamente no. De hombro no he tenido ese caso, pero sí es cierto que sí ha habido pues parones, intervenciones quirúrgicas, tratar de intentar que el jugador o jugadora siga jugando aunque sea con molestias, porque estamos en una fase importante de algún torneo y demás, pero tanto como tener que abandonar la práctica deportiva, no. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Si te parece bien y tienes tiempo, sé que estás con la preparación de este importante reto, ¿no?, que tienes que afrontar el fin de semana. Si puedes quedarte un par de minutos que se dice aquí en Mallorquín para atender si hay alguna pregunta del foro. Que Pero esos 2 minutos son Son 2 mallorquines minutos o mallorquines. son Ya lo sabes, son 2 minutos mallorquines, no son 2 minutos castellanos, ¿eh? ¿Te puedes quedar un sin momento? problema ninguno. Sin Perfecto. problema ninguno. Perfecto, pues muchas gràcies, Juan Diego. Nada. I ara, si vos pareix, obrirem un col·loqui que ens permeti resoldre dubtes i aclarir diferents qüestions. Podeu escriure les vostres consultes al chat y antes de comenzar, aprovechando que tengo aquí a mi izquierda a la doctora y a mi derecha a Ricardo, quería trasladar una doble consulta a Ricardo para abrir el debate, el foro, y también daros tiempo a plantear vuestras consultas en el chat. A ver, Ricardo, ¿cómo puede influir o hasta qué punto puede influir la especialización temprana en el desarrollo de lesiones en hombro en voleibol? Y, por otra parte, si se puede llegar a anticipar esta posible futura lesión de hombro. Hombre, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de predecir es complejo. Lo que sí que podemos, como comentaba tu compañero, es intentar reducir al máximo ese riesgo de lesión que, por el hecho de cómo es el deporte y cómo la biomecánica, es tan alto. Entonces, intentar reducir el riesgo, sin duda que hay que trabajarlo, y predecirlo es complejo. Ahora se está llevando mucho, y lo suelto así porque me ha venido a la cabeza, predecir con el Big Data, con la inteligencia artificial, cruzando datos y demás. Entonces hay algunos algoritmos que están prediciendo ciertas lesiones a nivel de algunos deportes en los que se mueve mucho dinero, como por ejemplo NBA y cosas así. Entonces se está yendo por esa dinámica de análisis de datos y creo que a través de ahí a lo mejor podemos predecir con un cierto porcentaje mayor que el que podemos predecir cruzando test nosotros como redactadores, preparadores físicos, fisios o médicos. Y lo de la especialización temprana también es algo que se está investigando bastante últimamente. Como podemos imaginarnos, una especialización muy temprana, hablando de especialización temprana, antes de los 12 años, una práctica deportiva exclusivamente de un deporte durante X horas, en este caso son unas 16 horas semanales, luego que cada uno se lo lleve a su ámbito a ver si se aplica o no, es entrenar muchísimo y menos de 12 años, entonces ahí sí que entre 1.5 y 4 veces el riesgo de lesión aumenta, independientemente del deporte.
por ese uso de biomecánico, porque no hemos crecido del todo. Entonces, al fin y al cabo, estás sobresolicitando unos aspectos todo el tiempo de unas estructuras que no están desarrolladas porque estoy en prepuberal, o sea que... Entonces, sí que tiene riesgo de lesión, la especialización temprana, pero claro, no podemos pensar, ostras, mi niño solo hace X deporte, pero si las horas que practica son X, no pasará nada si se junta con tiempo libre, ¿no? Vale, interesante. Pregunta para la doctora o para Ricardo, o para los dos, para ambos. ¿Debe ser la prevención mayor en el lado dominante? Quien quiera puede contestar. Esto supongo que es del chat, ¿no? Sí, pregunta del chat. No, esta pregunta no es mía. Esta pregunta es del chat. Bueno, yo creo que la prevención es importante que sea en ambos miembros, sin ninguna duda. Sí que es verdad que nos va a exigir más el lado dominante, pero no tenemos que descuidar el no dominante. La prevención debe ser en ambos lados. Claro, imagino que va un poco también en relación con la simetría, ¿no? Antes hemos visto una diapositiva donde veíamos que si había simetría, pues la posibilidad de lesión aumentaba. Y de ahí lo que decíamos de la visión más global y no limitarnos en este caso, por ejemplo, al hombro dominante en el lanzamiento de balonmano o béisbol o en el golpeo de vóley, sino tener una visión un poco más global para llegar a la prevención de esa zona más concreta. Seguimos con las preguntas del chat. Sí, tenemos una pregunta que dice, en el caso de la prevención y recuperación de lesiones en el ámbito de la natación, ¿cómo se tendría que afrontar? Vale, aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice... La voy a decir yo en voz alta, ¿vale? Y así la oís todos, ¿vale? En el caso de prevenció i recuperació de lesions en l'àmbit de la natació, sí, com s'hauria d'afrontar? Hi ha algun tipus de recurs, com en el vòlei, que tingueu disponible? O sigui, lo mateix de les lesions, però que si hi ha algo específic per natació. Vale, o sea, nos trasladan una pregunta desde el ámbito de la natación. ¿Hasta qué punto, no, se puede prevenir, recuperar ese tipo de lesiones en el ámbito de la natación? ¿Cómo se podría afrontar? ¿Algún tipo de recurso? A ver, yo lo mismo, la natación yo me tiro al agua y me hundo, o sea que de natación controlo cero, pero es lo mismo que cuando no conoces un deporte, estoy segurísimo que recursos de este estilo, por ejemplo de los de FIFA Plus, o lo han aplicado a la natación sin duda en cuanto a prevención, y si no es ese será uno parecido, es cuestión de buscarlo. Ahora desconozco que haya algo concreto, pero que lo hay, seguro que lo hay, pero ahora mismo lo desconozco. A lo mejor no sé si tenéis alguna página a la que se puedan dirigir para consultar artículos de referencia. Por ejemplo, donde has localizado los artículos tan recientes sobre lesiones en... Hombre, yo cuando queréis buscar algo a nivel científico que no sea Google y ya está, podéis ir al Google académico, que el Google académico podéis buscar tanto en castellano como en inglés y ordenarlo por años, y entonces ahí seguro que sacáis esta misma pregunta, pues buscáis natación, protocolos, prevención, y vais a tener artículos, ya más artículos científicos, un poquito más serios, entre comillas, que por ejemplo lo que puedes encontrar en un blog, que a veces vincula a blog porque están muy bien ahora y referenciados. Pero bueno, PubMed es a nivel de salud pues lo más famoso. Vale. Alguien dice que la web de Top Science es muy top. Vale, Ruth nos comenta que hay una web Web of Science, que es muy top, o sea que por ahí podéis localizar. Juan Diego, no sé yo si nos escucha y no sé yo si sigue conectado. Perdona, yo quería hacer un inciso referente a todo lo que es la prevención. Es interesante que no descuidemos el resto del organismo, o sea que parece que nos centramos si es del hombro en el vóley, la natación a lo mejor en el vóley, pero no descuidemos el resto de las articulaciones en cuanto a la prevención, porque en un momento dado es casi igual de importante que trabajar específicamente la prevención en una sola articulación, como ejercicio preventivo en general. Muy bien. No descuidar el aspecto más general, Exacto. por lo que decíamos, para luego llegar a la parte más concreta, ¿no? Con todas las opciones de hacer un buen trabajo preventivo. Juan Diego, a nivel de... Imagino que vosotros no solo enfocáis el trabajo al lado dominante,
En el trabajo de prevención trabajáis tanto el hombro izquierdo como hombro derecho, supongo. De hecho, nosotros lo que intentamos mayormente es buscar ejercicios unilaterales para que no haya ese mayor trabajo o esa compensación del lado más dominante sobre el menos dominante. Todo trabajo de hombro, intentar evitar el trabajo con barras, más con mancuernas, que vaya todo individualizado. El trabajo de tren inferior intentamos también la mayoría de los ejercicios separar con un apoyo unipodal. Evidentemente hay algunos ejercicios que no, que son bipodales o que agarramos una barra con las dos manos, pero todo lo que podemos buscamos trabajar así. Nosotros este año hemos hecho un trabajito que yo no había trabajado nunca con él, con DRS, que creo que es bastante interesante, el trabajo con DRS y con bandas elásticas. Justamente iba a preguntarte ahora si habías descubierto algún ejercicio nuevo que te pudiera aportar algo al trabajo de prevención. Y mira, ya me has contestado. Aún así yo creo que está todo descubierto, lo único que hay que hacer es pensar, intercambiar opiniones con otros entrenadores, gente de otros deportes, para al final poder tener al deportista en las condiciones más óptimas. Claro, luego hay una cosa que antes, a micro cerrado, antes de comenzar la intervención, comentaba con la doctora, con Rocío y con Ricardo, que muchas veces ocurre en el vóley que repetimos ejercicios preventivos que hemos visto hacer bien a un equipo de Superliga, bien a una selección, bien a un equipo del mismo club de categoría superior, y no nos planteamos qué se está haciendo y para qué se está haciendo. Entonces les lanzaba esa cuestión porque me pareció algo interesante. O sea, cuando haces un trabajo, tener claro por qué lo haces y para qué, ¿no? O sea, con qué finalidad, y no que sea una mera repetición y una rutina donde el deportista no tome conciencia, que creo que también sería importante, ¿no? O sea, cuando hago un ejercicio, tomar conciencia de por qué lo hago y para qué lo hago. Creo que así el efecto del trabajo, no sé yo si eso está medido en artículos o hay algún estudio científico que lo mida, pero sería interesante la importancia de tomar conciencia sobre lo que se está haciendo a nivel del trabajo, ¿no? y del resultado. Totalmente de acuerdo, y yo creo que si lo que vamos a hacer es repetir, por copiar, mejor nos quedamos quietos, no hacemos nada, porque si no lo que estamos es cometiendo un error. Tenemos que saber por qué hacemos las cosas y en la medida de lo posible explicárselo a los jugadores y a las jugadoras el por qué. Y ya que ellos sean conscientes y tomen la decisión de sí, lo hago porque me va bien o no, no lo hago. Bueno, tú sabes qué beneficio y qué perjuicios te puede aportar esto y tú eres libre de decidir. Claro, y ahora se me estaba ocurriendo. Yo me continúo enrollando a ver si también damos tiempo que en el chat entre alguna pregunta más. La importancia de los rangos de movimiento en el ejercicio, incluso los ángulos en los que tienes que trabajar cuando realizas el dicho ejercicio, ¿no? O sea, no puedes trabajar a según qué ángulos para un trabajo de rotador interno o externo, ni tampoco puedes trabajar de según qué madera, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta el rango de movimiento, el ángulo, y luego una cosa que comentó Ricardo a nivel de core, o sea, trabajar también o poner el enfoque cuando estás trabajando hombro, ¿no? No relajar la posición, ¿sabes? Totalmente. Yo no sé hasta qué punto puede llegar a estar medido o existan artículos que te digan, bueno, el rango de movimiento tiene que ser el más amplio o no. Supongo que dependerá también de muchos ejercicios donde la especificidad sea mayor o sea menor. Nosotros, por ejemplo, el verano pasado, cuando hemos estado trabajando con la selección, que hemos trabajado con Encoder de Cronoyan, hemos trabajado en unos ángulos muy específicos y tanto de velocidad en fase concéntrica como excéntrica. Supongo que ejercicios que sean más globales, más generales, como una rotación interna o externa, que bien estás diciendo, con los elásticos, pues lo que primará será la amplitud del movimiento, buscando evitar ese acortamiento y esa posible lesión.
lo que tenemos que tener es, dentro de lo posible, la mayor información para poder adaptarnos a que el rendimiento sea lo mayor posible. Y a veces, pues el rendimiento quizás no es el rendimiento como tal, sino el poder evitar esas lesiones o que los jugadores jugadoras puedan llevar a cabo patrones de movimiento más amplios que te permitan un mayor desarrollo técnico. Totalmente. Tenim una altra pregunta al chat. ¿Recomendáis el trabajo con superficies inestables o más con superficies estables? Yo lanzo la pregunta. La recojo, ¿no? La coges. No, pues, a ver, depende de la persona. De inicio estables, hay que ver la estabilidad que tiene esa articulación, lo que comentábamos antes. Primero valoramos qué tal está esa articulación, sea el hombro, sea la que sea, y después veremos si le empezamos a introducir algo más inestable, porque una inestabilidad es cerrar los ojos. Si yo me coloco a una pierna o con apoyo de una pierna únicamente y cierro los ojos, es una situación inestable, sin generar una inestabilidad tipo Bosu, que sería el 100, ¿no? Empiezo por un 0, que son ojos abiertos a una pierna, y le voy añadiendo dificultad progresivamente. Por lo tanto, yo empezaría por esa superficie estable, luego añadía esa superficie estable metiéndole estímulos o quitándole estímulos míos, pues sin ojos, cerrando los ojos, o añadiéndole ciertas cosas sonoras, por ejemplo, y luego ya le iría introduciendo cosas más inestables, como puede ser una toalla doblada 4 veces, y ya está. Entonces depende de la inestabilidad. Cuando vemos con controla le vamos aumentando la inestabilidad, pero para que mejore la articulación, porque si no va a compensar con todo. Y importante siempre progresivo. Claro, claro. Igual que lo que habláis del foco, o sea, lo de prestar atención a dónde estoy haciéndolo, al final es el foco, o sea, saber que cuando hago una rotación externa tiene que ser una musculatura la que está trabajando y dónde está, porque en muchas ocasiones nos podemos encontrar, ¿no?, que decimos abre pierna, ¿no?, y noto dentro. Entonces la musculatura que hace esa función no es la que realmente está activándose. Entonces eso es educar al deportista, o sea, y es un momento. Ahora me venía, justo cuando hablaba a la cabeza, eso que se hablaba tanto, no sé si ahora se continúa hablando tanto, que es la conciencia corporal cuando realizas el trabajo, ¿no? Que tanto nos insistían en la carrera, de la importancia de la conciencia corporal y luego la importancia de la intención en aquello que estás realizando, ¿no? No sé si Juan Diego, vosotros trabajáis a nivel de inestabilidad, la prevención también de hombro, o quieres aportar algo. Sí, de hecho, justamente los DRS enganchados a una plancha en la pared con algunos elásticos te permiten que cuando tú haces el movimiento, pues por la propia inercia, el elástico vaya arriba y abajo, y eso te genera una inestabilidad cuando tú haces a lo mejor una tracción o un empuje. También a partir de ahí, pues puedes meter un estímulo externo que sea un entrenador tocando la banda elástica para que esa banda genere una mayor perturbación que haga que el trabajo a nivel, digamos, propioceptivo sea mayor. Si tenim qualque pregunta més. Qualcú s'anima? No? No. Pues si no tenim més preguntes. Bé, ningú s'anima? No? Pues moltes gràcies per la vostra participació, ha estat un plaer. Us esperam a la jornada sobre plans d'igualtat que organitzarem el dia 19 i 24 de maig. En breu ampliarem informació. Gràcies als ponents, a la doctora Rocío Fraile y a Ricardo. Ha sido un placer contar con vuestra participación. Gracias a Naina, a Tiago y, como no, a Juan Diego por dedicarnos su tiempo en medio de la preparación para el campeonato de liga, que estoy seguro que el sábado, no más tardar, se quedará en Tenerife. Así que mucho éxito, dale fuerte i nada, fins una altra. A tots, a totes. Per cert, vos arribarà abans de desconnectar,
us arribarà una enquesta de satisfacció. És molt important per nosaltres perquè així podrem saber fins a quin punt hem de millorar, hem de modificar qualque cosa i això ens donarà més qualitat per properes jornades. Així que, per favor, us arribarà al vostre mail aquesta enquesta de satisfacció, de valoració i que ens servirà a nosaltres per autoavaluar la nostra jornada formativa. Muchas gracias y esperamos contar otra vez en un futuro con vuestra participación. Ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho, que al final es de lo que se trata. Muchas gracias a todos, muchas gracias y com hem dit abans, fins una altra i cuideu-vos. Gràcies.